búsqueda de los hombres solos, parte 2. El hombre fue pasando más, un poco más. Su espalda. Era el momento. Sentía los ojos de María Reina en mí. Pie. La piedra se quedó ahí junto a las hojas secas en la orilla del río. La niña empezó a crecer en un ambiente de cariño. Me era imposible mirar con ojos malos a la hija de María Reina. En un principio ella creyó que yo iba a ser distinto, pero no podía cambiar. Para mí todo fue como una de esas tragedias, una más, de las que pasan en la montaña, que nos pica una serpiente, que el río se sale de madre y corre rumbo al mar llevándose todos los ranchos, que las ratas se desmandan a lo largo del frijolar y lo destrozan, que el tigre en un descuido se encuentra a un niño en abandono, o a un hombre viejo y lo devora, que el tejón, esa gran fierecilla de la montaña, llega hasta el rancho donde un recién nacido duerme en tanto que la madre lava en el río y eso fue lo que sucedió en mi rancho, una fiera se metió bajo nuestro alero y al irse nos dejó esto. Dichosamente, todos los rasgos de la niña eran los mismos de María Reina y francamente no podía dejar de amarla y la amaba mucho. El desgraciado quién sabe cómo se llegó a enterar de la verdad y cuando me encontraba en el pueblo se acercaba a mi lado y poniendo un paquete entre mis manos decía: para la niña. Cuando abrí el envoltorio, luego que él se había marchado con la frente baja, como si ahora le diera vergüenza de la acción, encontraba dinero y algún otro regalo para la chiquita. Entonces tiraba el dinero al río y le daba el regalo a la niña. Pero María Reina se enteró del asunto y tomando también la muñeca de regalo la lanzó a la corriente. Así en una forma común íbamos pasando la vida cada día. María Reina se hizo mujer y yo más hombre, como que ya andaba por los 16 años. El denuncio del terreno que primeramente fui a sacarlo de la selva también se fue haciendo más grande hasta que llegué a contar con 20 manzanas. Ya para esos tiempos pensaba hacer un viaje a Punta Arenas para conversar con uno de esos señores que miden la tierra y que cuando es de uno le dan después una carta de propiedad. Y la niña cumplió los 2 años. Y ya para ese tiempo, como si no fuera suficiente todo lo que pasó, el dolor volvió a tocar las puertas de mi vida y esta vez para siempre. Eran los finales del mes de diciembre y el río dejó de crecer. El invierno se quedó dormido tras el último día del temporal. Pero allá en el alto de las montañas seguro seguía lloviendo porque de tarde en tarde el río se dejaba venir con unas cabezas de agua que daban mucho miedo. María Reina molía un poco de café en grano. Un olorcillo a café tostado se desprendía del comal de barro al que mi mujer acudía, daba 3 vueltas, y seguía sobre la máquina moliendo y tarareando una cancioncilla que le gustaba mucho. Yo, sentado sobre un banco, trataba de hacer con la cuchilla una tajona de bizcocho. La niña jugaba con un frasco de vidrio lleno de pastillas de las que sirven para los dolores de cabeza aquí cerca del fogón y en ese instante el vaso golpeó sobre las patas del moledero y se quebró. Escuché la voz de María Reina que decía a la chiquita sin dejar de mover la manivela de la máquina: no deje los vidrios por ahí pues se puede cortar, tírelos al río. El río murmurante ya he dicho que estaba por ese lado como a unos 30 metros del rancho y conducía él una picada sembrada en ambos lados por matas de yuca. Observé cómo la niña los lanzó al río pero con tan mala suerte que se fue de cabeza. María Reina que la observaba vio el ademán de la chiquita y corrió antes de que yo intentara levantarme, al apresurarme detrás de mi mujer tropecé entre las patas de un banco y caí. Cuando me levanté miré la silueta de María Reina que daba tumbos en el río levantando los brazos y lanzando gritos de socorro. Ella ante la desesperación de ver a nuestra hija arrastrada por el río y sin recordar que no sabía nadar, se había lanzado detrás de la niña que ya no se miraba por parte alguna. Yo empecé a correr por la orilla en tanto que con desesperación esperaba que la corriente la acercara a la orilla o encontrara algo que poder lanzarle. A veces su cuerpo chocaba contra las piedras y el golpe la sumía entre la espuma para levantarla un poco más allá. Cuando comprendí que no la atraería a la orilla sino que por el contrario la corriente la conducía al centro del río, me quité los burros de mis pies y me lancé al agua. Nadé todo lo que me fue posible pero en vano, ya que no pude darle alcance. La fuerza de las aguas también me zarandeaba como si yo fuera una rama de hojas desgajada de alguna orilla. El río jugaba conmigo como si mi cuerpo fuera un trompo y a 1000 varas de nuestro rancho me lanzó con fuerza sobre una roca en la que me detuve un poco para tomar aliento y observar. María Reina no se hallaba por parte alguna. Solamente el rostro indiferente y negro de las piedras era el que se veía hasta muy lejos, río abajo. El golpe seco y retumbón del río llenaba de terror mi corazón pues más que sonaba rugía como el grito de un león en una noche de silencio que hubiera recibido una herida. Haciendo a un lado el cuerpo solté la roca y me lancé de nuevo a la corriente la que fue arrastrándome hasta que me dejó en la orilla opuesta.
Todo el resto del día caminé con un ansioso temor de encontrar pegados a las piedras los cuerpos de María Reina y la niña. Tenía la esperanza de que, como lo hizo conmigo, los hubiera lanzado hasta alguna de las orillas y cuando más estuvieran con los ojos abiertos y sus manos aferradas a un bejuco o alguna piedra. Otros tiempos y con la ayuda de varios hombres anduve yo en busca de personas arrastradas por el río y me sabía de memoria aquellos lugares donde suelen quedarse estancados los cadáveres. Aunque siempre existe el temor de que un lagarto se nos haya adelantado. Y luego no sé qué pasó. Cayó la noche que pasé entera sentado en una piedra a la orilla del río y escuchando el grito de las nutrias que jugaban en las piedras a la luz de la luna. Poco a poco vino el amanecido. Las manos, el rostro todo era una sola roncha ya que en toda la noche los zancudos se habían hartado de mi sangre. Amaneció. La frente y los brazos me ardían. Pasé horas pescando imágenes sobre el agua, quieto, sin hacer un solo movimiento, como esperando que los brazos abiertos del río ya cansados de jugar, lanzaran los cuerpos hasta mis propias manos. Luego, levantándome caminé por la montaña. Una patrulla de voluntarios organizada por el señor autoridad me encontró. Se habían hallado a uno de mis perros que los condujo hasta donde me encontraba. Desde que dieron conmigo, dicen que tirado sobre un charco tomando agua, ataron las manos a la espalda y de esa forma me condujeron hasta el pueblo. Recuerdo que durante el camino me hacían muchas preguntas a las que yo con una repetición de locura decía siempre que sí, que era cierto, que yo había sido el culpable, que me mataran porque lancé a la madre al río y luego a la niña. El cuerpo de María Reina apareció después de varios días destrozado. Un hombre de los que buscan hierbas raras, por casualidad lo encontró un día a muchas horas río abajo de nuestro caserío. La niña no apareció por parte alguna. La gente dijo que yo había dado a María Reina una paliza antes de lanzarla al río y a cada pregunta respondía que eso era cierto. Y no entendía por qué me golpeaban cada vez que respondía que sí o que no. Miguel, el señor autoridad, llegó a la conclusión de que yo había cometido un asesinato doble. Estaba celoso de mí y de ella, decía explicando, añor Gumersindo, y cuando él hablaba yo le miraba con los ojos vidriosos y decía que era cierto, él sabía que la niña era mi hija y por eso me vengó. Me odia, pero como es un perro suficiente cobarde como para matarme, aunque sea por la espalda, fue depositando su odio en la pobre María Reina y nuestra hija. Y dicen que cuando Miguel hablaba, sus palabras, estaban llenas de lástima y desde los ojos le rodaban lágrimas. De lo que estaba pasando no recuerdo casi nada. Un amigo, mucho después, me ayudó a reconstruir lo que estoy contando. Cuando me sacaron de la agencia de policía de nuestro pueblo para llevarme a la cabecera del cantón, los vecinos que fueron mis amigos durante toda una vida, ahora me lanzaban palos, piedras, insultos y salivas. Yo, muy agobiado, no entendía mucho lo que me estaba pasando, pero como mi propia gente estaba tan enojada, me dije que lo mejor era dejar la explicación para después. No entendí que todos ellos habían estado presentes cuando me interrogaban y por eso fue que después firmaron un papel rogando a la justicia que no me dejaran salir nunca de la cárcel y hasta mi propia familia llegó a firmar el pliego. Mis padres tampoco creían en mi inocencia, puesto que cuando en una esquina me dieron un minuto de tiempo para conversar con ellos y le dije a mamá que era inocente, respondió mi madre entre sollozos. Sí, hijito, sí. Mi padre por el contrario dijo, has hecho mal, muy mal, Jacinto. Pasé 3 días encerrado en la cárcel del cantón con pies y manos atados a una cadena y en ese tiempo no se me brindó alimento o bebida de ninguna clase. Pero la verdad es que nadita tenía yo de hambre o de sed. Lo único que anhelaba era morirme. En todo el camino, por cada caserío que me tocó pasar, la gente me llenó de insultos y acercándose a una vara de distancia me lanzaron tarros con orines y escupían en el rostro de los guardianes cuando ellos intentaban defenderme. Escuchaba palabras como estas, en San Lucas te van a hacer pedazo de. Déjenme a ese hijo de. Para sacarle los ojos. Gritaba una mujer al mismo tiempo que hacía ademanes extraños con los brazos extendidos. El señor autoridad no me decía nada. Casi he llegado a pensar si de verdad él estaba creyendo la acusación que me hizo. No hay duda de que sentía gran cariño por María Reina y la niña. Galopaba triste lanzando de vez en cuando miradas de odio para conmigo. Tenía que apresurar mi paso cuando él picaba el caballo, para no caer y ser arrastrado ya que por todo el camino fui con las manos atadas por un mecate de 1,5 metros a la grupa del caballo. Una vez, junto a alguna de las quebradas que encontramos en camino, se acercó a revisar la atadura de mis manos y entonces traté de decirle que era inocente, pero él por toda respuesta me dio con su verga de toro sobre la cara. El camino fue duro. El barro a veces atascaba a las bestias más arriba de la barriga y me hacían arrastrado sobre el lodazal.
Cuando llegué hasta la cárcel era una sola pelota de lodo y en el calabozo se fue secando. Quedé como si me hubieran usado de molde para hacer una olla y todo movimiento para desprender la costra me dolía. Y por eso estaba ahora así en la cárcel del Cantón Central por 3 días sin alimento, sin poder casi ni dormir y lleno de temores. Cuando se me hizo presente ante el señor alcalde y le narré lo que había pasado, con un dejo de bondad en las palabras, me advirtió. Ya le he dicho, Jacinto, que la verdad expresada le favorece y toda mentira se le ha de tomar como agravante a la hora de imponer una sentencia. Usted nos cuenta ahora una historia bastante buena, pero aquí tengo una declaración suya dicha ante el testimonio de la mitad de un pueblo. Mire, aquí tiene el expediente y estas son las firmas. Si no me equivoco, esta firma es la de su hermano que estaba presente y que firmó con todos los demás vecinos haciendo constar haber escuchado de sus labios la forma en que lanzó a su mujer y luego a la niña sobre el cauce del río. Aquí está bien claro que a todas las preguntas respondió usted afirmativamente y que por lo tanto los hechos que ahora me declara tienen que ser tomados por este tribunal como fuera de la realidad. Me pregunta usted si no tuve abogado. Uno de ellos me visitó, hizo muchas preguntas sobre lo que yo tenía en mi rancho. Pero todo mi capital eran estas 2 manos sucias y duras sobre una tierra que no me pertenecía por no tener cartas de venta o escrituras. Y después de estas 2 manos duras y sucias no tenía ya nada más en el mundo, por lo que el abogado entendió que con mi causa ni iba a sacar fama ni dinero. Se me dijo que estuviera preparado para trasladarme al presidio de San Lucas. Prepararme. Si no tenía nada que llevar. Mis vestidos llenos de remiendo se quedaron en el rancho y los chanchos y las gallinas y 2 fotografías y un mundo bonito que mis ojos ya nunca más iban a volver a ver. Estaba, pues, listo para iniciar el camino que jamás soñé fuera tan largo, tan infame, lleno de miedo y maldosidad. Alguna vez durante mi vida vi a los seres que llevan presos. En un rancho vecino, una vez encontré metido en una jaula de bejucos a un pajarillo azul y rojo calladito en su percha con un río de triste en cada uno de sus ojos. Pero nunca pude adivinar el porqué de la honda tristeza del pájaro. Ahora sé lo que es tener durante muchos años una mano atada a la otra mano, una pierna a la otra pierna y el alma entera amarrada a la miseria. Ahora sé cuál es el valor de los hombres que por estar solos son. ¿Cómo es que somos nosotros los reos? Alguna tarde en el comisariato de Don Abel escuché hablar sobre el presidio de San Lucas. Aprendí por el decir de un hombre, que sentado sobre un saco de arroz daba sorbos y más sorbos a media botella de ron, contaba las cosas más extrañas sobre un lugar donde imperaba el miedo, el dolor, el engaño y la crueldad en todas sus manifestaciones. Y él decía en palabras feas cosas terribles del presidio que le hacían a uno parar los pelos y que luego daban frío al recordar. Así llegué a saber que no había pena de muerte en Costa Rica, pero a los reos les enviaban a una isla donde de todas formas se iban muriendo poco a poco por las enfermedades o por el verdugo encargado de dar palos al reo por la más insignificante de las causas. Por todo lo que escuché, ya sabía, pues, a dónde eran enviados los hombres más malos del mundo hasta el tiempo en que, si no se han muerto, es necesario hacerles regresar a todos los lugares de donde vinieron. Y sigan matando, robando y cometiendo violaciones para vengarse de la hazaña y el mal con que los trataron rejas adentro. Después me enteré de que era tan cierto el horror del penal, que no había en todo Costa Rica ni siquiera una iglesia dedicada al santo de los médicos ni tampoco una escuela, un caserío o un pueblo llamado San Lucas. La mente de las personas asocia a San Lucas con lo más bajo, lo más fiero y torpe que la creación humana ha dado. En mitad de una noche me sacaron del calabozo de la cárcel en Punta Arenas hasta donde se me había traído desde mi pueblo. Un bongo tan grande como una lancha de vela nos estaba esperando. En la puerta de la cárcel nos recibió la carreta de los reos. Era una carreta de hierro, como una jaula, jalada por 3 pares de bueyes que se usaban en ese tiempo para sacar a los reos de la cárcel con todo y sus grillos y conducirlos al destino donde se tenía que trabajar. También era la manera como se traía a los reos desde todos los pueblos de la República hasta Punta Arenas, para luego enviarlos a San Lucas. Esa carreta servía también como de cocina ambulante, ya que una vez descargados los reos y apartados los bueyes, se jalaban unas planchas de hierro con huecos y poniendo pedazos de madera abajo de ellas, se iniciaba la cocinada. A las 4 de la tarde esa misma carreta uncía las 3 parejas de bueyes y regresaba con los reos hasta la cárcel. Iban entonces los reos cansados, como monos, con las manos crispadas sobre los hierros y extendiendo sus garras cuando alguien se acercaba, para que les diera un peso de plata o una media libra de tabaco. Era corriente ver ese espectáculo de las manos de los reos salidas en espera de que los que pasaban junto a ellos en un acto de condolencia les diera algo. Pues esa fue también la forma en que se nos condujo al muellecito de la punta y en 4 viajes fuimos trasladados los 50 reos.
Otros compañeros venían diciendo que tuve una gran suerte ya que solamente 3 días pasé en los calabozos de Punta Arenas, porque casi siempre se espera un mes en reunir la cuota de hombres para enviar hasta la isla infernal y es cuando todos los pobres diablos tienen que estar presos en la forma en que yo estuve, con piernas y manos atadas a las cadenas que se encontraban empotradas en la pared y las que se cerraban sobre mis carnes con un candado grande como del tamaño de un plato de comer. 3 días tirados sobre el saloso líquido del que estaba lleno el calabozo, ya que los que nos apiñábamos en él y que éramos como una docena, teníamos que hacer nuestras necesidades ahí mismo. El hedor era terrible y cuando nos tiraban en unos tarros viejos un poco de frijoles sin sal y una tortilla, tenía que hacer esfuerzos para comer, aunque era tan poco que en verdad podemos decir que no comíamos. Con el pasar de los años se acostumbra uno a esas cosas como el pan de cada día. Estaba con nosotros un tal Generoso, muchacho de 14 años nativo de San Ramón y se encontraba muy enfermo. El viaje de tantos días encadenado en una carreta de presos ramonenses le empeoró la enfermedad que padecía y ahora se pasaba vomitando. En esas situaciones la consideración humana no tiene razón de ser. Nos trataban como cerdos y como tal pensábamos y nos llegamos a sentir al juzgar por el aspecto asqueroso y gruñón que se va adquiriendo. Por eso cuando Generoso vomitó sobre uno de nuestros compañeros, este tomó sus cadenas y le pegó fuertemente en la cabeza. Conmigo también lo hizo Generoso cuando horas después se acurrucó a mi lado, pero mi tiempo de estar preso era poco y el infierno de la indiferencia humana todavía no se me alojaba en el pecho. Con todo cariño limpié su boca con la manga de mi camisa, aunque él, al sentir mi ademán, se acurrucó sobre sí mismo esperando lo peor. Era muy diferente mi estado de ánimo con otros años después en que apostaba mi papá de cada semana que un viejo se iba a morir y si eso no sucedía, llegaba a donde estaba el enfermo y le escupía la cara por haber sido el culpable de que yo perdiera lo mejor en la ración de la comida una vez cada semana. Junto a Generoso venía también Juan Antonio, su hermano un poco mayor que él y me enteré de eso porque cuando un compañero maltrataba a Generoso, intentaba romper la cadena para lanzarse sobre el que molestaba al enfermo. Aunque era un intento vano como de toro después de la capada. Estos dos hermanos habían dado muerte a una mujer y a pesar de sus 13 años y medio de Generoso y los 15 de Juan Antonio, les condenaron a la pena indeterminada, lo que quería decir para siempre en la cárcel, que era la misma pena que se me impuso por la muerte de María Reina y mi chiquita. Generoso era un muchacho apacible y puede que fuera así por su propia enfermedad. Juan en cambio no revelaba nada de paz. Nunca me enteré de los pormenores de cómo se había cometido el crimen, pero casi estaba seguro de que la persona que planeó todo fue el hermano mayor de Generoso, pues con su carita de niña y sus formas amables no denunciaba estampa de asesino. El bongo que alquiló el gobierno para llevarnos a San Lucas era de esos que sirven para llevar ganado a Punta Arenas desde todos los puertos del Golfo de Nicoya. Un oficial de vara con grado de sargento estaba parado en el muelle de piedras que existe en la punta, el potrero más avanzado de Punta Arenas, y tenía una lámpara de aceite de ballena en sus manos con la que alumbraba un papel donde está escrito nuestro nombre o apodo. Con el reflejo de una luz debilucha de esa lámpara vi a mis compañeros, reces todos como yo que poco a poco íbamos enfilando hasta el centro de la ganadera. Iba un anciano muy blanco y muy triste que a mí se me antojó se parecía mucho a esa semblanza del Padre Eterno que ocupa el centro en las imágenes de la Santísima Trinidad. En un lado, allá, vi a otro de los compañeros que le faltaban los pies y se arrastraba con muletas de palo. Era el único que no portaba cadena. La mayoría eran hombres de aspecto pensativo y saludable. Generoso, Juan Antonio y yo éramos los más jóvenes de la comitiva. 2 hombres a los que cuidaban con suma especialidad un par de soldados, me llamaron la atención. En vez de estar como todos nosotros con los pies o las manos atados a una cadena, llevaban por el contrario las manos metidas en un artefacto de lo más extraño que conocí. Se trataba de un par de varillas de hierro con una plancha en el centro y 2 orificios en ambos lados. Parecían 2 enterradores de cementerio cargando un ataúd, dentro de esos 2 orificios unas argollas pendientes de las mismas varillas. Llegué a saber que esos hierros de forma tan extraña se les llamaba carlancas de hombro, y luego en el presidio encontraría más de 10 parejas que caminaban, trabajaban y dormían con esa carlanca doble al hombro. Todo, absolutamente todo, tenían que hacerlo ambos al mismo tiempo. Si era necesario el hacer una necesidad entonces ambos tenían que ponerse de cuclillas al mismo tiempo y cuando uno de ellos se cansaba de estar en una posición cuando dormía, le era necesario despertar al otro para que cambiara también. Me enteré que esas carlancas de hombro eran destinadas como una medida de seguridad para los hombres que habían intentado la fuga o los que fueron capturados después de fugarse, o simplemente si a un hombre se le tenía sospechas de ser peligroso para la fuga. Y lo más que me extrañó fue que esos hombres se hubieran fugado estando antes como nosotros con los hierros que llevaba yo atados al pie o a las manos.
Una fuga con estos pesos me parecía tanto más imposible cuando pesaban hasta 3 cargas de maíz algunas de esas cadenas. Con el tiempo también entendí que era posible la fuga con tales cadenas. El equilibrio del ser humano se acostumbra tanto a los hierros que el peso adicional se va formando como parte de sí mismo y deja de sentirse con el pasar de los años. Si es que no ha tenido la desgracia de que el pegar constante de la cadena no le forme una úlcera en la piel el mismo día del herraje, que es como se llama la acción de darnos cadenas en pies y manos, entonces hasta se puede jugar pelota o brincar con la cadena, correr o nadar. Los condenados a la carlanca de hombro mueven su cuerpo en tal forma que llegan a obtener una precisión tan admirable hasta el extremo de que el que camina detrás coloca su pie en la huella exacta que dejó el compañero de adelante. 2 horas duró el viaje desde Punta Arenas al presidio de San Lucas. Un pequeño inconveniente le sucedió al teniente que mandaba nuestra manada de reos. Al salir de la confluencia que hacen las aguas del estero, un hombre, no se sabe ni cómo, logró aflojar una de las tablas en el costado de la ganadera y se lanzó al mar. Hubo movimiento. El reo asomó la cabeza. Sonaron las armas. La ganadera siguió adelante. Desde las tablas entreabiertas vimos como los tiburones se daban un banquete con el reo. El mar se embraveció por un rato y altas olas brincaban y se metían de lleno colándonos de arriba a abajo. ¿Nos quitarán las cadenas si intenta hundirse este lanchón? Le pregunté a un compañero. Hay que estar loco para pensar en eso, me respondió. Si hay posibilidad de que esta cacharpa se hunda, los soldados usarán los salvavidas y a los reos que nos embista un perro. Nos iremos a pique. Y no es la primera vez que sucede eso. En verdad con los años sucedió un accidente como el citado y nosotros vimos a 500 varas del presidio, como todos los reos lanzaban gritos desesperados ante la mirada indiferente del coronel. Aquí todos somos como ganado. Somos ganado. Con el tiempo me llegaría a dar cuenta de la verdad que encerraban las palabras de amargo dichas por mi compañero. En la madrugada llegamos hasta el muelle de San Lucas. Todo estaba iluminado con las ya citadas lámparas de aceite de ballena que lanzaban sobre la obscuridad un reír de sombras, como el de las almas que penan por las noches en la calle de los pueblos donde no tienen cementerio. Un grupo de soldados, arma presente, nos estaban esperando. Un reo con una olla de café caliente empezó a repartir entre los custodios. A nosotros ni siquiera nos miraban a pesar de que temblábamos de frío. Un momento después llegó un hombre moreno al que todos llamaban Felipón y que después nos enteramos era uno de los verdugos oficiales del penal con grado de sargento en la armería. Este hombre con un látigo en la mano y sin que ninguno de nosotros le diera motivo, empezó a lanzar latigazos a diestra y siniestra sobre nuestras espaldas y al mismo tiempo con gritos aullantes como de Congo que rompían en dos el silencio calmoso ahora de las olas, advertía que tal iba a ser el tratamiento en el penal si no obedecíamos formalmente todas las órdenes que nos iban a dar. Cuando el castigo injusto cayó en mi espalda, intenté lanzarme sobre el mulato y quebrarle la cara con mis cadenas, pero un vecino me contuvo. La experiencia le había dicho a él que no hay nada más omnipotente en el mundo que un hombre armado de un rebenque ante un grupo de hombres que no se pueden defender. También a Generoso que estaba tirado sobre las piedras le tocó su ración de prueba. ¿Por qué nos han pegado? Le pregunté al compañero que antes había estado preso en esta isla. No te lo dije. Porque somos ganado, somos bestias. Para estos hombres nosotros solamente entendemos por el miedo y por eso, para que desde el primer momento nos enteremos de su poder, nos reciben con la ración de verga. Así desean no se olvide que ellos son la ley, los hombres muy hombres y encargados de llenarnos el corazón de odio, a los que paga la sociedad para que ignoren el dolor ajeno porque jamás nadie les ha agarrado por el pescuezo o les ha despedazado el hocico a patadas. Estos son representantes de los niños, doctores, abogados, madres, hombres de bien que después, cuando un hombre sale de aquí desesperado para hacerles mucho mal, no entienden que todo eso se le debe a tipos como este que ahora nos brinda su prueba de terror. Vi que de todos los que recibimos el ultraje ninguno se quejó. Lo fuimos aceptando con los ojos cerrados, dientes apretados, acallado el sentir, sin pedir clemencia al verdugo ni siquiera con la mirada para que no sintiera placer al humillar 2 veces a nuestro ya miedoso corazón. Cuando ingresamos al presidio faltaba poco para la hora en que los reos salen con rumbo a los destinos, que es el lugar donde cada uno trabaja por grupos. Así, pues, al poco rato se nos dijo que iban a destinar a los recién llegados en sus respectivas cuadrillas de trabajo. Y ahí mismo sin movernos, en línea, se presentaron reos con un par de grandes ollas conteniendo un agua que no podía definir si eran enjuagues de ropa sucia con un poco de dulce. A cada uno además se nos daba un medio pan de 1 onza, duro como la corteza del coco. Pronto se presentaron unos señores llamados cabo de vara o capataces de trabajo que eran también reos pero que se distinguían por un servilismo sin límites y un odio terrible para sus compañeros.
Eran escogidos entre los más fieros criminales. De hecho, todo hombre con más de 5 crímenes en la espalda, tenía gran oportunidad de recibir una jugosa designación como cabo de vara. Hablaban muy poco y la segunda vez aplicaban la vara, de donde les venía el nombre. 10 reclusos tomaron por un lado, 15 por el otro. 20 fueron sacados en un bote y el resto de nuestra caravana fue obligado a estar ahí sin mover una mano ni conversar. Luego hicieron otra clasificación de 7 hombres entre los que fui separado. Me enteré que nosotros 7 éramos los acusados por crímenes más negros entre toda la cuadrilla que vino de Punta Arenas y que esa madrugada ingresamos al presidio de San Lucas. Por mi clase de delito se me apodó el monstruo y esa fue la única forma en que se me llamó durante la mitad de los años pasados ahí. Yo mismo que llegué a extrañar cuando me citaban por nombre propio. También se llamaba monstruos a los semimuchachos que incitados por el diablo mismo habían dado muerte a una mujer. Al hombre de la pata de palo y al que tenía la cadena aprisionada al cuello, se les acusaba de haber dado muerte a una hermana. Nosotros 7 fuimos llevados a un calabozo pequeño ubicado en la entrada misma del muelle donde había 2 fortines estilo español custodiados por una guardia de soldados y un cañón de los tiempos de la guerra de 1856. El aire adentro era fétido y entraba como hilos por una rendija pequeñita y tan delgada como las hojas de un cuaderno. Un medio estañón en una esquina que hedía a demonios, era el destino a nuestras necesidades. El suelo y las paredes eran de piedra redonda, lo que hacía incómodo hasta el estar sentado. Con el tiempo me di cuenta de que ahí todo lo hacían de piedra. Los caminos, las casas, los calabozos, los soldados eran de roca por la forma de obedecer y dar órdenes, y en general todo el ambiente era duro y rocoso. Y en piedra, piedra durísima, estaban destinados a convertirse nuestros corazones también. Creo que lo único hecho en madera eran los botes y los bongos. Y para que no se quede como un olvido, de madera eran la culata de los rifles y los platos y cucharas que los reos usaban para recibir su alimento. Se me hizo cuesta arriba comprender el por qué nos habían internado en este calabozo en vez de enviarnos hasta las cuadrillas de trabajadores como a los otros compañeros. Nos vimos obligados a despojarnos de nuestra ropa y quedar desnudos, ya que el calor ahí dentro era insoportable y uno de los vecinos dijo que era peligroso morir de tanto sudar y sudar. Estábamos apretujados por la estrechez del calabozo. En el lugar donde nos sentábamos, o teníamos que pasar horas en el mismo sitio, sin movernos, al hacernos a un lado, quedaba un charco de sudor. 15 días. Distinguíamos el día de la noche al abrirse una rejilla 2 veces al día, por donde nos pasaban un poco de frijoles duros y una tortilla más una botella de agua. Nuestro cuerpo abotagado por el calor casi no llamaba el hambre. Pero la sed era espantosa. Los muros del calabozo estaban empotrados cerca del mar hasta el extremo que continuamente se escuchaba el retumbar de las olas contra la muralla. Y cuando una ola grande daba de lleno sobre lo alto del muro entonces se filtraba un chorrito en la pared. Era el momento en que por turnos pegábamos los labios a la piedra para sorber ese fresco hilo de mar que aunque salobre y malo, significaba algo en aquel terrible horno que durante el día era solo brasa, y como sucede siempre junto al mar, hacía un frío tremendo en altas horas de la madrugada. Entonces nuestro único remedio era el temblar y apretujarnos el uno contra el otro, puesto que entre nuestro grupo ninguno tenía ni siquiera un pedazo de gangoche como cobija. Con la finalidad de hacer más extensa la comida, me daba el trabajo de contar los frijoles que nos servían y como hoy recuerdo, eran 200 y la tortilla que pesaba 1 onza. Algunas veces las tortillas tenían la orilla horadada con signo evidente del lugar donde las ratas habían merodeado, pero para un presidiario esos principios de higiene, de asco, de aseo, no tienen la menor importancia. También se suelen comer las ratas y de verdad que tienen una carne muy sabrosa. Al tercer día murió Generoso. Nos dimos cuenta que estaba muerto porque el silencio aterrador de las horas con aquel monótono chillar del oleaje allá abajo chocando contra el muro, empezó a ser taladrado por un gemido que se fue haciendo intermitente hasta que alguien gritó. ¿Quién es el perro que llora? Y el que hizo la pregunta era otro de los esclavos. Seguro era un hombre duro que no gustaba que nadie llorara. Yo, que hacía ya muchos días tenía unos deseos inmensos de llorar a gritos, quise seguir la corriente del que gemía para lograr así un escape a mi amargura. Pero al fin olvidé mi propósito por temor al grito de insulto. El gemido se fue haciendo más y más doloroso y subió en su tono hiriente hasta que nos dimos cuenta que era Juan, hermano de Generoso, el enfermo, quien lloraba. A tientas me acerqué a él hasta entender que mantenía la cabeza de Generoso entre sus piernas desnudas en tanto que acariciándole el cabello murmuraba quedito. Pobrecito, yo te maté, yo te maté. El soldado que cuidaba nuestra puerta escuchó el llanto por largo rato y después gritó. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro, culiolos? Aquí hay un muerto, abran la puerta para sacarlo. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí hay un muerto.
Generoso estaba ahí desnudo y su hermano decía haciendo coro. Aquí hay un muerto, un muerto, un muerto. Como si se tratara de repetir el golpe de las olas contra el muro. Cuando se pudra lo tiran al estañón. Respondió el soldado, y luego la misma voz añadió, sigan con sus trucos y verán que ha de haber más de uno para meter dentro de ese estañón. Se refería al estañón lleno de excrementos ubicado en una esquina del calabozo y que solamente era sacado de ahí cuando rebasaba. Imaginó el soldado que nuestra palabra era una farsa y teníamos alguna intención mala para obligarle a abrir la puerta. Una voz entre los compañeros empezó a hablar sobre esa carroña que no era posible quedarse entre nosotros porque se iba a poner todo pestífero. Delicado mi lindo, respondió otro con ironía en la voz. Y entendía la puya ya que más hediondez de la emanada desde el estañón era posible que existiera. En la tarde, cuando se nos vino a dar el pan, el poco de frijoles y agua, pues una vez a la semana se nos daba pan en vez de tortilla, hubo un desacuerdo entre nosotros de proporciones tales que casi hay otro difunto. Se trataba que tanto Juan como yo queríamos sacar a Generoso, y otros cuyo rostro no miraba, insistían en que más hediondo que el estañón no podía estar el muerto y que escondiéndolo por unos 4 días o más en cada tiempo de comida podíamos recibir la ración que le tocaba a Generoso. Reconocí que la proposición no dejaba de ser tentadora, pero también era posible un contagio que hiciera ahorrar la ración de nosotros en toda una vida. Al final se resolvió que gritando todos sacarían el cadáver. Vino una cuadrilla de enterradores que eran los reos encargados de las labores en el cementerio. Eran hombres que gozaban en el penal de una confianza reconocida y no era para menos. Habían tenido que recoger los pedazos de más de un reo que en el libro de la guardia se anotó como muerte por la fiebre. Eran hombres con cara dura que no tenían cadenas en los pies y que andaban sin camisa. Generoso, lo vimos cuando abrieron la puerta y ayudamos a sacarlo del calabozo, estaba completamente desnudo. Los enterradores al colocarlo en una camilla de madera le miraban en una forma que a mí me pareció sumamente extraña. Había muerto con su rostro hermoso de mujer que él tenía y la fiebre si acaso le acentuó más los colores ahora de un tenue color rosa ya pálido y sobre los labios se había prendido un color como de vino rancio. Su cuerpo recto como un cuate y flaco como el hueso, estaba ahí custodiado por sus 2 manos flácidas y marchitas, desgajadas como miembros cortados que le caían a los costados. El resultado de la mirada extraña de los enterradores lo conocí por Juan que a su vez lo llegó a saber de labios de un confidente y es que se habían llevado a Generoso al cementerio, pero antes lo detuvieron en un rancho abandonado en donde le bañaron, le vistieron con una vieja bata de mujer que no se sabe ni cómo llegó hasta el presidio y luego los 4 bestias, uno después del otro. Ay, es que muros adentro el hombre llega a olvidar muy pronto que tiene de herencia un corazón humano para volverse sopilote o menos que un sopilote. Esos días de calabozo que para nuestro pensamiento iban a durar años, no pasaron de los 15. Luego supimos que es una prueba a la que es sometido el novato para que se dé cuenta del castigo que le esperaba en caso de cometer alguna falta, y eso cuando ha llegado hasta el penal acusado de un gran crimen. Los castigos, como los vamos a ver, eran varios, pero el más corriente era sentenciar a un hombre para que tuviera que permanecer 3 meses, 6, o un año metido en esa inhumanidad que son los calabozos hasta el extremo que a veces, cuando salía del castigo, la luz del día hería los ojos dejándole cegado para siempre. En alguna otra oportunidad en que el ideal era matar a un reo en una forma diplomática, se le condenaba al castigo a base de pan y agua una vez al día solamente, hasta que, hoy, en lo lejano del tiempo que ha pasado, se me hace el recuerdo que fueron muchas las ocasiones en que pasé a base de pan y agua como castigo y en iguales situaciones a las que he dejado narradas, pero por tiempo muy poco ya que entonces no se quería atentar contra mi vida. Es la verdad para decirla y hay que citar que en el ambiente extraño en que se desarrollaba el presidio, lo posible no era llevar una falta que mereciera castigo, sino dejar de cometerla. Yo vi alguna vez un reo al que se le dio una ración de palos, más un mes de calabozo, por mirar de hurtadillas a las piernas de la esposa del señor comandante cuando ella pasaba a su lado. Especialmente me impresionó un detalle de los primeros días dentro del calabozo, en ese tiempo en que me estaba estrenando como presidiario. En el instante en que el centinela daba 3 toques sobre el riel anunciando las 3 de la mañana, se iniciaba en la isla un ruido que iba creciendo poco a poco como lo hace el río en las llenas hasta convertirse en un escándalo al por mayor. Era en el principio como una campana que sonaba, luego otra y al final todas juntas sonaran formando el carillón de la miseria. Y así de momento como se inició, poco a poco, la voz de silencio impuesta por los cabos de vara iba mermando las conversaciones hasta que la madrugada quedaba como despojada de cadenas. Eran los reos que después de formar filas de a 50 empezaban a mover los pies y sus cadenas pegaban sobre las piedras.
Casi por el sonido del arrastrar de la cadena por sobre las piedras, se puede adivinar qué clase de reo es su portador, si ducho, viejo o joven, enfermo o rebelde. Cada uno de ellos tenía forma de tratar a su compañera cuando la iba arrastrando por los caminos. Eran cadenas de 500 reos que marchaban a los destinos de Tumba Bote, destino Caleta, destino Infiernillo, destino Pedregal, La Cuesta, Cirial, etc. Así eran los nombres de las salinas, canteras de piedra, caminos carreteros, y demás. Ese mismo ruido ensordecedor no se volvía a escuchar sino a las 4 o 5 de la tarde, en que las filas de los reos bajando de los cerros por los caminos pedregosos o los fangos del invierno, se acercaban lentamente, tomados de la mano cuando estaban enfermos, con la misma tristeza de su partida, como únicamente sabe caminar el reo que lleva la amarga cruz de una cadena y le baja desde el hombro cuando es larga, o que se le enreda entre las piedras y los palos del sendero, cuando es corta. Para las personas que todavía no conocíamos el sonido aterrador de los hierros en tan gran cantidad, cuando se mueven como uno solo en fila, era algo que no llegábamos a comprender muy bien. Ninguna fila de ganado, de cerdos, de cabras, es igual a una fila de reos. Sus cadenas gritan piedad, llaman a la oración como campanarios de iglesia, como si sobre yunques siniestros estuvieran a una sola vez martillando todas las campanas del mundo hasta convertirlas en pedazos. Y puede que no esté muy errada la comparación. Dentro del yunque de la indiferencia del hombre para con el hombre que ha perdido la libertad, aquellas filas guiadas por el punto suspensivo de un látigo riente cuando la sangre brinca, va marcando también la pausa, pasito a pie, en que se nos va desmoralizando a fuerza de mazo hasta quedar convertido en una pieza más del presidio, al igual que una verga de toro, la punta de una bayoneta, el anillo de la cadena, una bola redonda de hierro, como no se quede todo lo siniestro que el presidio es y que la palabra no da para definir, ni para contar. ¿Cómo no se puede hablar y escribir, decir y recordar de todo lo que el hombre sufre cuando su condición está más baja que la de una bestia, un reo? Empezaron a quedar lejos los recuerdos que poblaron mis días de libertad. El presidio es una montaña donde hay que luchar y si bien se vive la mitad de todas las cosas, se debe ser valiente para conservar la vida entera. Me fue necesario un aprendizaje nuevo. Todo nuevo. Lejos ya el rostro de mis cosas lindas. Lejanos recuerdos de mi bote, de mi rancho y de mi río. Ahora serían los tiempos de las crecidas del mar con su ir y venir hasta la playa para sacar piedras de la costa. Antes eran los meses de esperar para sembrar el maíz, criar cerdos, cosechar el arroz, ser feliz y creer en la alegría de María Reina. Ahora todo se me había quedado atrás y para siempre. La única compañera fiel que me quedaba era la cadena para llevarla por todas partes y en muchos años como si ella fuera parte de mi carne, de mis manos, de mis pies, dejándome en pocos meses la huella de su besar sobre mi piel y una llaga naciente y repetida que se hacía cruz sobre la carne. Aprendía todo lo nuevo en un mundo en el que no se me tomaba como un hombre, sino como un número, en que la comida tendría que recibirla en papeles y hojas de plátano o en la cuenca de mis manos hasta lograr un tarro y saber, día con día, que el hambre es la más cruel de todas las torturas que el hombre aplica a sus semejantes cuando es director de un penal. Conocí las horas, los días, los meses de horno que imperan en los calabozos y las noches de frío. Si la gente anda desnuda, sin más que un trapo en la cintura y su inseparable cadena, es porque no tiene nada para ponerse. Cada 6 años nos daban un uniforme a rayas que usábamos hasta caerse a pedazos porque en todos esos años era imposible lograr un pedazo de jabón para lavarlo. Jabón he dicho. Allá donde el baño de agua sin sal es un lujo y el baño de agua de mar un sueño porque nadando se puede llegar a ser libre, el jabón es algo imposible de conocer y casi se olvida hasta el olor que tiene. Los días de prueba pasaron y fuimos llevados al pabellón de los reos de más alta pena. En el lugar donde duermen hay una serie de salones anchos colocados en semicírculo y alrededor de un hueco que alguna vez fue pozo para recoger las aguas del invierno, y que era largo para abajo como un bejuco de tarzana, grueso como el árbol de tamarindo y hondo. Más hondo de lo que es posible que sea la boca de los infiernos. En ese pozo había una tapa de madera y sobre ella pasaban los reos arrastrando las cadenas. En las noches, de ese pozo, ahora usado como supercalabozo para casos de extrema peligrosidad o maldad, brotaban quejidos temerosos y lamentos de angustia que parecían hijos de la noche misma y que llevados por los vientos semejaban el último gritar de los coyotes con hambre que en las noches se escuchaban horadando en paz nocturna, de colina en colina, hasta más allá de la última curva del camino. Dentro de ese hueco tapado con una gruesa rueda de cedro y atada con cadenas, estaban los hombres por muy poco tiempo ya que por más de un mes con seguridad encontraban la muerte. Estaban ahí entre otros los que mataron a un compañero, a un guardia, y sobrevivieron al flagelo. Pero ya lo he dicho, siempre terminaba el reo en cadáver. Los salones eran pequeños y dormíamos tirados sobre ladrillos.
En el centro estaba un medio estañón que servía de sanitario y que cada día era sacado por los reos más viejos. Cuando alguno hacía algo que el cabo de varas pensaba que era mal hecho, se le obligaba a sacar los excrementos y orines del estañón con sus propias manos. El director se había negado una y otra vez a permitir camones en cada salón, con el dicho de que ello iría a estorbar las cadenas, ya que era duro molestar a los que dormían, con el movimiento de subir y bajar cada cadena desde la tarima. La autoridad dentro de cada salón o por los trabajos, era un mismo recluso. El famoso cabo de vara la mayor de las veces era un archicriminal con una pena perpetua y que gozaba, eso sí, de máxima garantía. Ni siquiera era obligado a llevar la cadena que mandaba la ley. En nuestro pabellón, donde en un campo de 10 metros de fondo por 5 de ancho y 3 de alto se hacinaban 100 hombres, únicamente el cabo de vara tenía camón. Uno a la par de otro hasta llegar a 100, era como dormíamos. 2 o 3 tenían una estera debajo, tirada sobre el suelo, toda llena de piojos, de alepates, que eran compañeros de nuestra desgracia por una cantidad de mil y de miles.